Eh, yo diría, yo diría que estos son rosas. Esto, esta no la sé. Esta no la sé. Ah, son violetas. Vale, sí, habéis acertado. Con la llegada de la primavera no podíamos pasar por alto las flores. Esto que estáis viendo ahora en pantalla es una herramienta que usamos los sumilleres para poder identificar diferentes descriptores aromáticos. Es la rueda de los aromas. La familia que nos interesa mucho hoy explorar es aquella formada por todas las flores. Hay muchas moléculas que se llaman las moléculas perfume que realmente dan notas a muchas de las flores que encontramos en el bosque y en el campo. Y sucede igual que con las frutas. No es que añadamos estas flores en el vino para darle su aroma, sino que estas moléculas, dependiendo de la concentración, nos recuerdan a los aromas de estas flores tan conocidas. Pero vayamos al tema. ¿De dónde salen exactamente estos aromas? Por un lado, proceden directamente de la piel de la uva. Todas esas moléculas aromáticas que encontramos en sus pieles hacen que podamos encontrar notas distintivas de estas flores. Pero es que además, y recientemente se ha descubierto que el entorno del viñedo, aquellas plantas y botánicos que hay rodeando ese viñedo, influyen directamente en el perfil aromático. Es decir, si el viñedo está cerca de un bosque de pinos, es muy posible que este olor a pino lo encontremos en el vino. Y sucede lo mismo con las flores. Si abundan mucho un tipo de flor en ese viñedo, es muy posible que el vino resultante también tenga el aroma de esa flor. También aparecen esos aromas durante la elaboración, la fermentación del vino. Ya sabemos que la levadura es la responsable de esto y esa levadura lo que hace es convertir compuestos volátiles en moléculas aromáticas. Pues bien, hoy en día ya se distribuyen y puedes comprar levaduras concretas que resaltan específicamente un aroma u otro, en este caso el de las flores. Y por último, durante la crianza. De hecho, hay un descriptor bastante común en vinos que es el de flor seca, violeta, rosa seca. Este aroma precisamente surge durante la crianza de los vinos. Hemos elegido unos cuantos vinos que realmente tienen una carga floral muy importante. No es lo único, pero es fácil que podamos identificar flores como el jazmín, la rosa, la violeta. Como sabéis, todo el tema aromático es una cuestión meramente de química. Hablamos de moléculas volátiles, es decir, que pueden viajar por el aire, nosotros las olemos, las interpretamos y de ahí reconocemos ese aroma. Pues bien, hay muchísimas moléculas aromáticas, pero es que hay una en concreto muy común en la uva y realmente muy aromática, que son los terpenos. A esta molécula, a los terpenos, se le conoce como la molécula del perfume y está en muchísimas plantas y frutas, desde las flores hasta los cítricos, hasta muchas hojas. Es por eso que podemos agrupar y reconocer esos aromas en muchos ejemplares y plantas distintas. Eso sí, en función de su concentración, encontraremos un aroma u otro. Vamos a deciros algunas variedades de uva que tienen grandes concentraciones de terpenos. De hecho, se las conocen como las variedades terpénicas. Y de ahí, cuando las leáis las etiquetas, podréis saber qué estilo de vino y qué rango aromático os podréis encontrar. Gewürztraminer, Moscatel, Riesling, Malvasía, Nebbiolo, Syrah... Todas estas pueden desarrollar aromas que nos recuerden a las flores. Algunos de los descriptores más comunes cuando hablamos de flores pueden ser el jazmín, la flor de naranjo, la rosa, la violeta, el tilo, la acacia, la lavanda. Para darle una buena bienvenida a la primavera, hemos preparado una selección de vinos donde los aromas florales están muy marcados. En la descripción de aquí abajo vais a poder encontrar el nombre de todos ellos y en la página web podéis comprarlos y así practicar toda esta nueva gama aromática. Si te ha gustado el contenido, puedes darnos like y si quieres animarnos a que sigamos haciendo vídeos como este, puedes suscribirte pinchando aquí.